día de hoy vamos a hablar un tema importante, que es la revisión del ligamento cruzado anterior. ¿Okay? La autora el día de hoy vamos a presentar una pequeña separata de un trabajo, un consenso de la revisión en un tiempo o en dos tiempos del ligamento cruzado anterior. Y posteriormente vamos a presentar una serie de casos, tanto de un tiempo como en dos tiempos, operados en la unidad de rodilla del Centro Médico Centro de Trinidad. El primer artículo que vamos a discutir o hablar, este es un artículo que trata de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, de revisión en dos etapas. Esta es una revisión sistemática de las opciones de injerto óseo para el aumento del túnel. Esto fue realizado en la Universidad de Colorado en Estados Unidos en el año 2019. Ellos se plantearon como objetivo comparar los resultados de diferentes materiales de injerto óseo para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior de revisión por etapas. El método fue en la búsqueda de la base de trabajos de PubMed y otros journals bajo las palabras de ligamento cruzado anterior y revisión para identificar todos los estudios que informaron los resultados del injerto del túnel óseo. Ellos encontraron, entre sus resultados, analizaron 7 estudios que incluían 234 pacientes. De estos 7 estudios, utilizaron autoinjerto en 4 estudios, autoinjerto óseo de cresta ilíaca y autoinjerto óseo tibial. En 2 estudios, avaloinjerto de matriz ósea del aloinjerto y astillas de hueso del aloinjerto, y un estudio comparó el uso del injerto óseo de cresta ilíaca con un sustituto óseo sintético. De estos, en cuatro estudios, los autores informaron el intervalo de tiempo entre la primera y la segunda cirugía con un promedio de 6 meses para el uso del injerto óseo de cresta ilíaca en comparación con 8 meses para los injertos halogénicos y sintéticos. Y 5 estudios informaron las tasas de fracaso del injerto del ligamento cruzado anterior de revisión, incluido un estudio con uso de matriz ósea del aloinjerto, un estudio con astillas de hueso del aloinjerto, un estudio con autoinjerto óseo tibial y 2 estudios con injerto de cresta ilíaca. Ellos llegaron a la conclusión de que las indicaciones para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior por etapas y el protocolo de rehabilitación entre etapas deben establecerse claramente. Los datos disponibles indican que el autoinjerto para injerto de túnel óseo en la revisión del cruzado anterior en 2 etapas puede estar asociado con un riesgo menor de falla del injerto de reconstrucción de revisión en comparación con el uso del aloinjerto. Este trabajo es una reconstrucción del ligamento cruzado anterior de revisión en 2 etapas. ¿Qué decimos nosotros con 2 etapas? Es cuando llevamos a una revisión de una reparación previa o primaria del cruzado anterior en 2 tiempos. Es decir, un primer tiempo para el relleno, por así decirlo, del túnel óseo, que va a tener unos parámetros y unas indicaciones para hacer la revisión en 2 tiempos, y un segundo tiempo ya después de la consolidación de este injerto óseo, la integración de poder hacer la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. ¿Y será que todas las reconstrucciones de revisión del ligamento cruzado anterior tienen que hacerse en 2 etapas? No, doctor. Y eso lo vamos a aclarar con este trabajo. Vale. Entonces tenemos este trabajo que nos dice que las etapas importantes en la evaluación de un paciente con una cirugía del cruzado anterior fallido incluyen la historia clínica, la selección del paciente, el examen físico, la elección del injerto, la técnica quirúrgica y la rehabilitación. Es acá cuando vamos a decidir realizar en 1 o en 2 tiempos. Basándonos en esto, tenemos una planificación preoperatoria, que es la que nos dice, a través de estas indicaciones, cuándo vamos a hacer esta cirugía en 2 tiempos. Tenemos que, dentro de las indicaciones, un ensanchamiento del túnel mayor de 10 a 15 milímetros, una malposición del túnel que impide evitar los túneles primarios, o sea, hacerla en un tiempo, una infección activa, una artrofibrosis que lo representa con una pérdida de más de 5 grados de extensión o 20 grados de flexión, una deficiencia o lesión meniscal y lesión condral,
una desalineación y otra laxitud ligamentaria. ¿Ok? Estas son las indicaciones para nosotros decir a qué pacientes le vamos a realizar una revisión en 2 tiempos. Asimismo, este trabajo también alega que la orientación y el tamaño del túnel son las causas más importantes relacionadas con el procedimiento en 2 etapas, ya que estos túneles agrandados pueden complicar la colocación y la fijación del injerto. El principal estudio, aparte de la resonancia, ellos manejan el gold estándar para esta medición, un estudio por imágenes en una tomografía axial computarizada, donde realizan las mediciones en un plano perpendicularmente al plano axial del túnel en el punto más ancho, teniendo como límite una medida mayor de 10 a 15 milímetros. Entre sus consideraciones quirúrgicas, ya al momento de nosotros decidir realizar en 2 tiempos, ellos hacían la referencia en cuanto al injerto óseo, si es autoinjerto o aloinjerto, ellos abogaban por el injerto óseo, el autoinjerto de cresta ilíaca o de meseta tibial anterior, por sus propiedades osteoconductoras, osteoinductoras y osteogénicas. Sin embargo, ellos no lo descartaban o lo asociaban a un proceso muy invasivo y a veces es insuficiente el injerto que se podía obtener. Abogan por el aloinjerto, donde según las características utilizan un solo taco óseo aproximadamente de 1 milímetro más grande que el diámetro del túnel, y se coloca utilizando un apisonador óseo para una técnica que ajuste a presión y asegura el relleno del túnel. El momento de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior revisional en 2 etapas. ¿Qué decimos en esto? Es el momento posterior a realizar el primer tiempo quirúrgico, que es el uso del injerto óseo. Nos hablan de que el momento óptimo y más temprano posible aún no está claro. Sin embargo, se toma un promedio de 4 a 6 meses para permitir que el defecto óseo sane. También apoyaban el uso de una tomografía previa para valorar la consolidación de este defecto óseo. En cuanto a la elección y fijación del injerto, ya acá estamos en el segundo tiempo, por así decirlo, dice que el riesgo de nueva rotura del injerto después de la revisión de un cruzado anterior en pacientes que reciben autoinjerto es 2.78 veces menor, o sea, tienen menos probabilidades que aquellos que reciben aloinjerto. Sin embargo, asimismo, ellos referían que a los pacientes, cuando se les realizaba el primer tiempo quirúrgico, la rodilla obviamente queda inestable porque no tenemos el ligamento como tal. Entonces, estos pacientes se veían asociados a su vez con lesiones meniscales. E incluso referían que en el primer tiempo también se les podrían realizar otros procedimientos como una tenodesis extraarticular del ligamento anterolateral para darle esa estabilidad rotacional que podría estar afectada, para darle mayor estabilidad a la paciente, ya que no va a tener el soporte anteroposterior. En cuanto a la rehabilitación, es muy controversial, ya que unos dicen que al realizar una revisión el injerto es insuficiente. Sin embargo, otros trabajos apoyan y dicen que se puede realizar fisioterapia con fortalecimiento muscular y entrenamiento propioceptivo en fase temprana, ya que hay un proceso de consolidación que ya está curado, por así decirlo, que es el primer tiempo. Y al momento de decidir el segundo tiempo quirúrgico, vas con toda la seguridad de la colocación del injerto. Ellos llegaron a la conclusión de que un procedimiento de 2 etapas es técnicamente más exigente que el procedimiento primario o de 1 etapa, y los resultados son potencialmente inferiores, especialmente para los pacientes activos que tienen una gran demanda en su cuerpo. Sin embargo, con indicaciones precisas, la planificación preoperatoria y la selección de la técnica operatoria, la revisión del cruzado anterior en 2 etapas puede lograr resultados favorables y es valorado bajo pruebas de Lachman y la prueba del pivot. ¿Algún comentario, Eduardo? Básicamente Rafa, después de esta, la cirugía de revisión como tal, ¿okay? Es simplemente buscar dónde estuvo la falla o dónde estuvo realmente el origen de esta nueva reestructura de esta lesión. Entonces, casi todas las bibliografías se basan entre un 30 y un 40%
en que todas están en la mala posición, en la técnica quirúrgica. La técnica quirúrgica basa, aparte de eso, primero es la mala posición del túnel, ¿okay? O parte de esto, como dice Freddy Fu, uno de los artículos que buscábamos el día de hoy, ciertos factores que nos pueden alterar o nos pueden hacer una ruptura del ligamento cruzado anterior sin haber tenido un túnel mal posicionado, las cuales las condicionan en unas primarias y unas tardías. En las primarias tenemos cuáles: una rehabilitación agresiva, ¿okay? Y en las tardías tenemos condiciones propias del paciente o condiciones propias del material que usemos para la fijación, tanto como son los tornillos, el tipo de tornillo, si hay algún problema, tanto el paciente como un paciente de osteoporosis, osteopenia, que lo cual lo condicione a que haya un ensanchamiento del túnel y con esto una falla del mismo. Esto que puso Eddie aquí en este artículo está muy bueno, porque es la planificación preoperatoria. Esto es en 2 tiempos. Ahora la pregunta, ¿qué hago en un tiempo? ¿O cuáles son los criterios para las indicaciones en un solo tiempo? Las indicaciones para solo tiempo es simplemente aquellos pacientes que no cumplan con ninguno de estos 5 criterios que están aquí. Que el túnel sea pequeño, que el túnel tibial esté orientado en los mismos 45 grados y que no tenga ningún tipo de falla, tanto en la extensión como en la flexión. Eso va a quedar, o cada uno tenemos que nosotros, este ejercicio simplemente es buscar qué estudios tenemos que hacer para tener una revisión del ligamento cruzado anterior. Todas las revisiones del ligamento cruzado anterior tienen que ir acompañados de una tomografía axial computarizada, obligatoriamente, aparte del estudio de la resonancia que nos indica que el ligamento está roto. No sé si tú quieres agregar algo más, Rafa. Bueno, digamos, me parece que en conclusión prácticamente que las revisiones en un solo tiempo podríamos básicamente, digamos, hacerlo pensando en ellas de una manera más sencilla como aquellas que se deben a un evento traumático. Es decir, el típico paciente a quien se le reconstruyó primariamente un ligamento cruzado anterior, evolucionó de maravilla, se reintegró a sus actividades deportivas y otra vez jugando fútbol se volvió a romper otra vez el injerto. ¿Entiendes? Ese sería un candidato, ¿verdad? Como para hacer una reconstrucción en un solo tiempo. Lo que quería era que justamente, y sobre todo pensando en residentes que tuvieran claro de que no todas las reconstrucciones del ligamento cruzado anterior por revisión se hacen en 2 tiempos. Hay unas que la puedes hacer en un solo tiempo. Claro, el consenso del 2010, el consenso del 2020, que sale también ahí, se los puedo compartir, todos apoyan a un tema bien importante, hacer la cirugía de revisión, sea un tiempo o 2 tiempos, pero que casi todas estas estén asociadas a plastia anterolateral. Ok, eso es muy importante, eso va mucho, digamos, con lo que se está haciendo actualmente. Acuérdense que hoy en día esas revisiones, como está diciendo Eduardo, muchas de ellas son atribuidas a que el paciente quedó con una inestabilidad residual. Y esa inestabilidad residual después de la reconstrucción primaria pudo haber sido ocasionada por un diagnóstico insuficiente. Es decir, inicialmente nos estábamos enfrentando no a una inestabilidad simple, sino a una inestabilidad multiligamentaria. En otras palabras, un LCA más un posterolateral, un LCA más un anterolateral, por ejemplo. Ahora, Eduardo, oye, vamos a aprovecharnos de que tenemos aquí en la pantalla a unos maestros de la medicina deportiva, el doctor Heisan, el doctor Manuel Olivero, del Deportivo Táchira y del Estudiantes de Mérida. ¿Alguno de ellos tendrá algún comentario que hacer? Mi experiencia con las revisiones, las que he realizado aquí, han sido como las especificó Rafa, ¿no? Han sido pacientes que han vuelto a su nivel de juego anterior normal y que por mala suerte han recibido un traumatismo que los ha llevado a romperse otra vez el ligamento cruzado anterior y lo he utilizado en un solo tiempo. Uno de ellos fue muy bueno para mí el hecho de que me di cuenta cuando hice la resonancia y pedí la TAC para ver el estado de los túneles, pues solamente tenía
1 año y 3 meses de haberse operado, 1 año y 6 meses, perdón, era que la técnica utilizada anteriormente era trastibial, ¿sí? Y el túnel era completamente vertical en el fémur. Así que tenía toda la pared medial del cóndilo lateral libre para realizar el túnel óseo. Entonces, fue realmente bastante fácil. Lo otro es que aquí hemos utilizado de todo, ¿no? He utilizado aloinjerto para hacer la reconstrucción y en 2 oportunidades he utilizado autoinjerto 2 veces, perdón, las 2 veces he utilizado el semitendinoso y el gracilis de la rodilla contralateral. Pues ha sido ¿saben? Por la situación económica, social en que vivimos, y lo he hecho y con muy buenos resultados. Ahora que si se rompen la otra rodilla, pues, pues utilizarán otra cosa, ¿no? Pero bueno, esa ha sido mi experiencia aquí. Bueno, gracias por el aporte, Manuel. ¿Alguno de los otros colegas, que veo varios especialistas en rodilla, se les ha presentado la necesidad de alguna reconstrucción de revisión en 2 tiempos? Buenas noches. ¿Quién habla? Haitham. Haitham. Primero que todo, siempre es un placer comunicarme con ustedes y que se den a cabo este tipo de actividades académicas. Son bastante satisfactorias. Segundo, mi poca experiencia con el equipo. Bueno, ya tengo algunos añitos, pero es muy importante, quería acotar lo que hablaba Bustillo, determinar cuál fue la causa por la cual se lesionó de nuevo el ligamento cruzado anterior. Y dentro de eso, tenemos muchos pacientes en el fútbol con genu varum. El genu varum es una de las desalineaciones de la extremidad inferior que pueden causar fatiga previa del ligamento independientemente de la técnica que se usó. Eso es muy importante. Y la otra cosa que es muy importante de los futbolistas, que esta es su carrera, esta es su profesión, y nosotros siempre velamos por una reconstrucción en primer tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que reincorporarlo lo más antes posible, obviamente cuando las condiciones son favorables para esto. Entonces la desalineación, otra de las cosas que consideramos mucho es la dirección del túnel y su salida a nivel articular. Es muy importante ver cómo está expuesta a nivel articular. Si obviamente la dirección del túnel no es conveniente y no podemos rediseñar una nueva, pues obviamente va para segundo tiempo. Y soy partidario, de hecho, desde el punto de vista personal, me gusta mucho la de los 2 tiempos, la técnica de revisión en 2 tiempos, porque me parece que genera más estabilidad posterior a la colocación de nuevos implantes, obviamente con su criterio, repito. Y otra cosa fundamental es la inestabilidad asociada al ligamento cruzado anterior, que son la inestabilidad del ligamento anterolateral, que si hacemos un segundo tiempo, si lo vamos a hacer en 2 etapas, en la primera etapa donde vas a rellenar el túnel, hacemos la reconstrucción del anterolateral, confirmando su inestabilidad, pero generalmente ahí va asociado, y revisar la esquina posterolateral en caso tal de que venga una lesión asociada y se repara de inmediato mientras se consigue el segundo tiempo de reconstrucción del ligamento cruzado. Eso por ahora podría ser mi aporte. Me gustan mucho los artículos que bajaron. El doctor Bustillo, esperamos que nos pase ese consenso del 2020, interesadísimos en eso. Fíjate, Eduardo, y fíjense todos los colegas que Haitham acaba de mencionar un punto importante que se podría aprovechar, Eduardo, me parece bien interesante. Y eso nos aporta mucho el comentario de Haitham. Se podría aprovechar en el primer tiempo, cuando se va a rellenar el túnel tibial, ¿verdad? Hacer de una vez el anterolateral, de tal manera de llevar eso ya avanzado para el segundo tiempo. ¿Qué opinas tú, Eduardo? Hay un doctor que estaba haciendo anterolateral que lo vimos, por cierto, en una de las charlas, abordó durante la charla de Franco, que opinaba que aportaba más hacerlo en un primer tiempo cuando rellenemos el túnel. Pero después salió un artículo de Chala y un Crossfire conjunto con Helberg, y dice que ahí puede generarse un poco de laxitud posterior cuando reconstruyes el ligamento cruzado anterior y ya has tenido una reconstrucción del anterolateral. Hay una laxitud que se cede el ligamento anterolateral. Entonces ellos no lo recomiendan. De lógica en eso, ¿no? Porque estarías
dejándole mucha solicitud al ligamento anterolateral, ¿no? Estaría soportando mucha fuerza que no está hecho para soportar todo eso, ¿no? Si no tiene el ligamento cruzado anterior. Entonces, pues yo también leí ese artículo y pues también pienso que el doctor Chala tiene razón ahí, ¿no? Pero como el anterolateral es relativamente nuevo, ¿sí? De hecho, nosotros en el 2015, que yo estuve con ustedes en el Fellow, no lo No se realizábamos. hacía. Bueno, No se entonces hacía. como es relativamente nuevo, yo creo que hay un campo importante para investigar y establecer bien qué se debe hacer en ese caso, ¿no? Si bien es cierto que la tenodesis anterolateral podría hacerse laxa, pero es que ese es un paciente que no va a estar sometido a una carga deportiva. Ese paciente lo vamos a tener en Claro. reposo deportivo Exacto. hasta que haga el segundo tiempo. Entonces eso es bastante polémico. De todas maneras, Exacto. fíjense ustedes, y con esto termino, lo interesante de esta charla, porque aquí puede surgir perfectamente un trabajo que inclusive se puede nutrir de la experiencia de todo, que todos nos interesáramos por hacer unas pruebas con una reconstrucción del anterolateral en el primer tiempo de relleno del túnel o otro grupo en el segundo tiempo cuando se hace el LSA. Lo que quería acotar era justamente eso. Eso depende también de la consideración de cuándo vas a hacer el segundo tiempo. Hay varios trabajos que hablan de 4 meses, otros de 6 meses, otros de 8 meses. No sé cuál es la preferencia de ustedes. Nosotros tratamos entre 4 y 6 meses, dependiendo de las imágenes, de la consolidación del túnel. Eso por un lado. Y segundo, que exactamente eso que usted comentaba, doctor, que no están sometidos a una carga mayor. ¿Ves? Entonces, de cierta manera, ambos puntos son bastante válidos. Tendríamos que reconsiderarlo. Como dice Manuel, hay que ver qué otros aportes en estudios nuevos salen con respecto al anterolateral. Otro estudio, doctor Cordillo, que se pudiera realizar es ver si se puede acortar el tiempo de la osteointegración con la añadidura de factores como endores, ¿no? A ver si se puede acortar a 12 semanas, ¿sí? A ver si hay osteointegración suficiente para volver a hacer el túnel, etc. Se me acabó de ocurrir, pero no, Eduardo, no es que mañana vayas a salir que tienes una idea para un trabajo y mira, Robin nuevamente. Bueno, Manuel, te puedo incluir. Hay que darle los créditos a Manuel y a Jaisan, pero muy interesante lo que estamos hablando, porque abre perfectamente el campo para trabajo de investigación y para las tesis de los fellows, etcétera, etcétera. Bueno, otra cosa, Rafa, ya va. Mira, sabes que en una ponencia donde estuvo invitado el doctor Franco Cordiani, hablaron sobre el punto de la deviación en varo, ¿sí? Y el doctor Franco defendió la idea de que en varos severos era mejor hacer una osteotomía tibial alta para corregir esa alineación, ¿sí? esa desalineación. Pero sin embargo, las personas que estaban en ese crossfire dijeron que no había necesidad. Están de acuerdo. Y bueno, eso sí es un factor de verdad por biomecánica, tal vez por estadística. Yo no las conozco total, no las he leído, pero biomecánicamente el varo es un factor que predice la re-ruptura de ese injerto. A Franco le dijeron que no, o sea, todos estuvieron de acuerdo que no había necesidad de hacer una osteotomía, que eso se dejaba por si había un fallo. Entonces aquí es donde está el qué hacer para un futbolista profesional, ¿no, Jason? ¿Qué hacer? Un paciente con un varo severo que se rompa el ligamento cruzado anterior, se le ofrece de una vez la osteotomía tibial alta con todas las implicaciones que eso trae, ¿sí? O no, y se corre el riesgo de que se rompa el ligamento cruzado anterior. O sea, es que en este mundo, ¿no? En el mundo del fútbol es difícil tomar todas esas decisiones realmente. Sí, y eso también depende de la edad del jugador y de su carrera, o sea, de su proyección en el fútbol. ¿Por qué? Si es un jugador que es, o sea, ya mayor quiero decir en el fútbol, 29 años, 30 años, 28 años, donde ya está culminando su carrera profesional, ellos prefieren que no le hagan nada que le quite mayor tiempo y lo recuperemos. De hecho son candidatos a colocarles LAR.
teniendo en cuenta que se podrían romper al cabo de 3 años, 4 años, porque ellos lo que quieren es terminar, culminar su carrera de futbolística. Eso es muy importante, la edad y la proyección futbolística del jugador, porque muchos de ellos esa es su única fuente de ingreso, y cuando tienen lesiones ellos quieren recuperarse lo más pronto posible. Si tú le ofreces una osteotomía, le estás truncando toda la carrera. Ahora bien, si un jugador que tú sabes que le queda un solo año de vida futbolística porque no es tan bueno, qué sé yo, ya cambió, pues eso modifica. Ahora, si es un paciente que es joven, 19 años, 21 años, con muy buena proyección futbolística, en el cual tú sabes que luego de una cirugía podrían esperarlo un año de recuperación, año y medio de recuperación, lo que amerite, tú podrías plantear otro plan quirúrgico, pues por decirlo así. Entonces la osteotomía, así como tú dices, nosotros decimos, el varo es un factor, me parece a mí, biomecánicamente desgastante para el ligamento cruzado anterior. O sea, que podría romper. La otra cosa que hay que considerar, bueno, que eso va a otras cosas, el LARS entonces entra dentro de este juego, dependiendo, para hacerlo de recuperación primaria, entendiéndose que podría fallar al cabo de poco tiempo. Y la otra cosa es qué implante tenía previo, si fue un tornillo de transferencia biodegradable o fueron de titanio. Y la otra cosa, el tipo de injerto que se usa. No sé cuál es el que a ustedes más les gusta, si es aloinjerto o autoinjerto. Nosotros usamos autoinjerto. De cresta ilíaca, no de la tibia, de cresta. Bueno, ¿con qué seguimos a continuación, Edith? En el primer caso es un paciente masculino de 45 años de edad con un antecedente de intervención quirúrgica para reconstrucción del ligamento cruzado anterior de rodilla izquierda con autoinjerto en el 2010. El motivo de consulta fue sensación de inestabilidad en rodilla izquierda, posterior a actividad deportiva. Al examen físico, rodilla derecha a izquierda, sin evidencia de deformidades angulares. En su rodilla izquierda, sin evidencia de aumento de volumen, test de escalera estaba negativo, maniobras patelofemorales negativas, maniobras para ligamento cruzado anterior, Lachman y cajón anterior positiva, con un pivot shift positivo, pruebas meniscales negativas, arcos de movilidad, la flexión y extensión estaban conservados. Al examen físico se evidencia una deformidad angular en varo y vamos a ver un video donde se le realizan las pruebas. ¿Okay? La prueba de Lachman y posteriormente el cajón anterior. Se le realizan estudios por imágenes, resonancia magnética y tomografía axial computarizada. Vemos un corte sagital, vemos el túnel femoral y su continuidad con el túnel tibial. ¿Okay? Este es el mismo corte. ¿Okay? Y acá vemos un corte coronal, igual para valorar la ausencia del ligamento o la ruptura del mismo. ¿Okay? Seguidamente tenemos el corte coronal y... Okay. Y el axial, aunque en realidad, como lo dijo el doctor Eduardo, la valoración y la decisión, la toma de decisión para la revisión nos las da la tomografía. ¿Okay? Entonces, el paciente acude con estudios por imágenes tipo tomografía, donde valoramos el tamaño del túnel o la posición del túnel también.
Y vamos a ver ahora el corte sagital. Okay. No agregué la otra diapositiva, pero ya con esto se abre la discusión para este caso clínico de poder plantear y decidir qué hacer con este paciente, hacerlo en un primer tiempo o en 2 tiempos. En este caso, nosotros ¿Por lo qué? discutimos, no tenía un túnel mayor de 15 milímetros y decidimos hacerlos todos en un primer tiempo, con al injerto. ¿Tienes el operatorio, Eddie? No, doctor, porque en este caso, o sea, era plantear tomar la decisión quirúrgica de este paciente. La siguiente paciente sí tenemos el transoperatorio. Ok. Pero Bueno, sí, Rafa, las indicaciones, como dice el doctor Bustillo, o sea, la toma de decisión para este paciente fue un primer tiempo. Está planificado para un primer tiempo. O sea, este paciente no se ha operado todavía. No. Ok. no. Bueno, la idea fue solamente la presentación del caso. Está todavía en Para la toma de decisiones de hacerlo en un tiempo. Bueno, está muy bien. Entonces, Eduardo, o sea que van a utilizar los mismos túneles, ¿sí? Vamos a usar un al injerto, Manuel. Vamos a usar el mismo túnel tibial, ¿ok? Tratando de usar un injerto un poco más grueso, revivar todos los bordes y intentarlo todo en un solo tiempo. Bypassear el femoral, pero yo creo que tenemos un buen estoxio y no hay ninguna contraindicación para hacerlo en 2 tiempos. Aunque tiene un varo, ciertamente tiene un varo, ¿okay? Pero yo creo que esto es un paciente candidato a un primer tiempo, un paciente que no le exige tanto la rodilla, un paciente que no es deportista, un paciente que no tiene ningún tipo de otras comorbilidades que podemos hacer como futbolista. Entonces, nosotros en la unidad decidimos hacerlo todos un primer tiempo. El túnel mide menos de 15 milímetros. Rafa, ¿tú tienes alguna opinión? no, ninguna. Yo estaría completamente de acuerdo en hacerlo en primer tiempo. Con al injerto. Y respondiéndole a René Chirinos, que hizo una pregunta por aquí, sí, puedes usar un tendón de Aquiles, aunque el injerto ideal en él sería un 10 milímetros. Si tienes una fascia lata o un tibial anterior que te mida ese grosor, puedes usarlo. ¿Okay? Doctor Eduardo. Este es el caso que pusimos como ejemplo al inicio de la charla, ¿verdad? Un caso que evolucionó bien de su reconstrucción ligamentaria, se reintegró incluso a su actividad deportiva, pero tuvo la mala suerte de recibir otra vez un traumatismo en la misma rodilla que rompió lo que era un buen resultado. ¿Okay? El comentario que ibas a hacer, Edith. De hacerla, en este caso, el paciente con un pivot positivo y la misma inestabilidad, se le anexaría la tenodesis extraarticular lateral. Sí, claro que sí. O sea, Sí, para hacer la observación, pues. Sí, no, y en todas las revisiones, creo que en todas las revisiones de la unidad tienen como protocolo, casi todas, el protocolo de usar el anterolateral como un caballito de batalla, pues, usarlo siempre. No sé si Rafa tiene alguna otra opinión, pero casi siempre se está usando ahorita. Sí, el protocolo en las revisiones de usar los anterolaterales de una vez. Esa es la tendencia actual, ¿verdad? Esa es la moda, por decirlo de alguna manera. El tiempo dirá si lo que se está haciendo está bien o si eso variará o si tendrá criterios más específicos más adelante.
Bueno, ya tenemos desde el 2018, 2019 reconstruyendo anterolateral y todavía no ha venido todavía la primera revisión que se haya ido. Esperar los resultados todavía por lo menos 2 años más. Ok, Vamos con el siguiente caso, Eddie. listo. Esta es una paciente femenina de 58 años de edad, con igual antecedentes de intervención quirúrgica para reconstrucción del ligamento cruzado anterior de rodilla izquierda izquierda con autoinjerto en el año 2019. El motivo de consulta, sensación de inestabilidad, ¿okay? Con un estrés en valgo de la rodilla. Al examen físico tiene una deformidad angular en varo de 10 grados, sin aumento de volumen, test de la escalera positivo, maniobras patellofemorales negativas, maniobras para ligamento cruzado anterior, Latchman y cajón anterior estaban positivos, igual el pivot estaba positivo y las pruebas meniscales estaban negativas. Sus arcos de movilidad estaban conservados. A esta paciente no se pudo obtener el examen físico, ¿okay? Pero esta es la paciente que sí fue llevada a mesa operatoria. Entonces voy a mostrar las imágenes y luego decidimos en uno o en 2 tiempos. Tenemos una resonancia magnética, ¿okay? Un corte sagital. Vemos el posicionamiento del tornillo, ¿okay? Tenemos un corte coronal y el estudio tomográfico, ¿okay? Que como bien sabemos o se ha descrito, es el patognomónico o el que nos da el diagnóstico confirmatorio de la paciente para poder decidir los tiempos quirúrgicos. Entonces, se vuelve a abrir la discusión de si esta paciente se realiza en un tiempo o en 2 tiempos. Dígame. ¿Lograste medir el tamaño de esos túneles? Porque a simple vista se ven bastante, el diámetro, de diámetro mayor, de 10 milímetros. Sí, Jaisan, no tengo la medida de la tomografía, pero la medida del acto operatorio sí era bien importante. Era más de 20, cuando sacamos el tornillo era por lo menos más de 20 milímetros en ese espacio. Y aparte de lo que comenta el doctor Eduardo, en el estudio se utilizaba líquido, ¿ok? Líquido libre en el túnel, ¿ok? Que se asociaba al líquido sinovial directamente, lo que se asoció a un síndrome de parabrisa por la apertura del túnel tibial, ¿ok? Y la paciente refería el aumento de volumen en la zona, sin embargo no se le hizo extracción de líquido ni nada, pero sí había una sensación de líquido en el área. Sí, me parece entonces que una candidata para 2 tiempos. Sí, eso fue una candidata para 2 tiempos, se discutió el caso, este es un caso muy emblemático porque venía de otro médico muy conocido, entonces bueno, nada, era si el ligamento estaba bien, no estaba bien, si el ligamento estaba bien, si la paciente decía que ella sentía inestabilidad, pues fue vista en la unidad y bueno, sí, la inestabilidad estaba presente, pero el ligamento estaba ahí. Entonces, pues nada, lo llevamos a mesa operatoria y nosotros planteamos una reconstrucción en 2 tiempos con un alinjerto, rellenar todo el túnel con alinjerto. Cuando vamos a mesa operatoria nos vimos con la sorpresa de que una de las causas de falla de esta paciente, ¿dónde estaba? Y aparte que tenía líquido sinovial en el área, por el aumento o por el síndrome de parabrisa, vimos que a través de este tornillo de PIC había una película de tejido óseo que interfería entre el injerto y el tornillo. O sea, significa que el tornillo no estaba haciéndole presa al injerto, simplemente hizo una película y el ligamento estaba haciendo un pistoneaje dentro de la meseta tibial. Cuando abrimos, saco el tornillo, lo que veo es una película completamente
las arestas completamente calcificadas del tejido y por el lado el ligamento pistoneando completamente. Entonces, ¿qué hicimos? Retiramos todo eso, sacamos parte del ligamento íntegro, después se fugó el líquido sinovial y cuando abrimos acá, que retiramos el tornillo, vemos dentro una brecha sumamente grande, más o menos de 3 centímetros por dentro. Era toda lo que uno llama coloquialmente una tronera o una cavidad grandísima, y tuvimos que hacer un relleno bastante exhaustivo en toda esa área. Y aparte, reavivar todos los bordes del área, hacer unos listones con ese injerto, con ese halo injerto, hacer unos listones y meterlos dentro del hueso. Yo creo que con ella, con 58 años de edad, no creo que era la candidata para un autoinjerto, ¿ok? Con esa reconstrucción anterior, no era candidata para, yo no sé qué experiencia tenemos todavía. Ahorita todo el mundo apoya los tornillos PIC, pero estamos teniendo reacción con ellos. Y creo que eso fue lo que falló, porque si mides el túnel como tal, la orientación del túnel estaba bien, pero estaba grande. ¿Por qué? Porque no se integró, porque simplemente se hizo una reacción inflamatoria alrededor del tornillo que se calcificó y hizo un pistonaje. Hay que buscar la causa. Esa podría ser una de las causas. Y ese ligamento estaba laxo. El ligamento estaba tan igual como cuando se lo colocaron. Ligamento con toda su brecha, o sea, no estaba mutilado como tal. Entonces yo creo que aquí fue elegir la elección del cirujano por el tipo de injerto, el material que usó, porque yo no creo que la técnica haya sido la inadecuada. Edu, no entiendo qué pasó con el tornillo. O sea, el tornillo agarró, hizo como una falsa vía y se No, incrustó para en el nada, hueso. Manolito. No sé, no entiendo. No, el tornillo estaba en el túnel, estaba en la orientación, pero lo que ves aquí es como si alrededor del tornillo se hubiese hecho una capa de calcificación y entonces había la interferencia entre el tornillo y el tendón no la había porque estaba la capa de calcificación. ¿Me entiendes? Habría la posibilidad, Eduardo, habría la posibilidad de que el tornillo no hubiera sido de un diámetro adecuado. ¿Ok? Y por eso tampoco hizo la interferencia, digamos, que se busca. Sí, lo extraño es que, lo que a mí me parece extraño es que yo nunca he visto un tornillo que hiciera una película de tejido óseo entre el tornillo, entre esa parte del tornillo y el ligamento. O sea, el ligamento no estaba pisado, no estaba presionado con el tornillo. Y estaba en la dirección correcta. Fíjate que se armó, o sea, se formó una cavidad parecida a la que se formaba con los tornillos de ácido poliláctico, ¿no? Que hacían una Así es, pues. reacción y pareciera más bien eso. Exactamente parecida. Esto es un tornillo Parcus, un tornillo Parcus, pero pues que es este PIC con fibra de carbono. Sin embargo, no sé si eso va a venir ahora, tiene alguna reacción o simplemente fue parte idiosincrasia del paciente. Y lo otro es que también encontramos mucha supersutura dentro del túnel tibial. Sí, es también posible, pienso yo, que o el diámetro del tornillo no era suficiente, dejó una interfaz entre el tornillo y el injerto del ligamento. Ahí se osificó y aparte la movilidad continua hizo una osteólisis alrededor del tornillo que amplió el túnel. Eso también pudo haber, esa movilidad continua, pudo haber generado ese aumento del tamaño del túnel. Se infiltra el líquido sinovial y termina de colaborar para generar este tipo de cavidad. Aparte, pues bueno, también puede ser una reacción propia del tornillo, una reacción propia del tornillo. O lo otro que también pensamos fue como si tú ves la resonancia, ve la imagen anterior, Edith,
y ves la imagen, la sagital de la resonancia. Ves cómo el tornillo empuja en el último corte sagital, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, ves cómo el ligamento está totalmente ondulado. ¿Ok? Sí, perdió tracción. Perdió tracción durante la colocación. También puede haber sido un error de técnica. Exacto. Entonces, bueno, Oigan. nosotros decidimos retirar todo para poder rellenar esos túneles. Porque no era la candidata para un autoinjerto, no era la candidata, más bien era la candidata para un aloinjerto. Y pues decidimos rellenarle todo y bueno, y en un segundo tiempo hacer la reconstrucción después que esté integrado, más la plastia anterolateral en ella. ¿Por qué? Porque es una paciente hiperlaxa. Eduardo, Parte de una revisión. Eduardo, y para efectos de la polémica, con 58 años, se le hizo a esta paciente, se le hace el ligamento anterolateral. Rafa, ella cumple, o sea, pasa, claro, no cumple con los criterios porque, bueno, uno de los criterios no excede, que es que el anterolateral sea hasta los 25 años. Pero una paciente con hiperlaxitud, con una cirugía de revisión, ¿okay? Con un test de pivote grado 3, yo creo que esta paciente es candidata con un alinjerto, si sea percutánea, a una reconstrucción del ligamento cruzado, a un anterior más una plastia anterolateral. En el contexto de ella. Correcto. Correcto. Mira, No sé si opinan diferente, pero yo creo que es una candidata. Correcto. Eduardo, tú que tienes más experiencia con los anterolaterales, José Ramírez desde Valencia hizo aquí una observación, no específicamente de este caso, como un comentario general, pues, una inquietud general. Tenodesis anterolateral versus reconstrucción del ligamento anterolateral. ¿Cuál es su preferencia en estos casos? Bueno, dependiendo, Seito, si uno agarra y uno va a hacer con este tipo de pacientes, como decía René Chirino, uno usa un tendón de Aquiles, donde haces una reconstrucción anatómica del cruzado anterior y posteriormente haces una tenodesis del ligamento anterolateral, una aumentación del ligamento anterolateral porque estás haciendo una plastia. Si hicieras una reconstrucción, como a veces la hacemos, es tomar la fascia, pasarla por debajo igual con la técnica de Lemierre, pasarla por debajo del colateral lateral e insertarlo. ¿Okay? Si fuese el caso que fuésemos a hacer un autoinjerto, ¿okay? En ella. Pero como en el caso de ella posiblemente le planteemos un aloinjerto, con el mismo injerto, con otra fascia o de ese tendón de Aquiles, que nos da 30 milímetros, podemos usar 10 milímetros para el cruzado anterior y hacer una tenodesis anterolateral en este paciente con 2 tornillos. Edu, ¿por qué la paciente de 58 años? años? ¿Por qué no un LARS? Ok, 58 ¿por qué no un años? LARS? 58 años, ¿por qué no un LARS? Es una opción, Manuelito, es una opción validera usar un LARS en ella, pero ya nosotros el LARS está en desuso por nuestro lado, pues. Ya nosotros no estamos usando mínimamente los LARS en muy pocos pacientes, pues es una opción, se les puede plantear, pero ya nosotros estamos cada vez usando menos LARS por la sinovitis que produce. No, igualmente, es una opción, es perfectamente una opción. De todas maneras, con igualito, eventualmente en 2 tiempos, porque con esa tronera que tiene a nivel de la tibia, pues obviamente que eso también quedaría insuficiente, pero sí, pero es una opción. O sea, es un recurso que está allí. Cada vez se usa menos, pero está ahí. Una pregunta. Ahora, bueno, importante, Manuel y Haisan y Joen, es que es una paciente de 58 años donde la metáfisis de la tibia, el manejo es mucho más difícil cuando tú estás manejando un cruzado anterior con una paciente que pasa de 50 años o 40 años. Porque cuando tú vas a colocar cualquier tornillo, cualquier injerto, todo se hunde adentro. Todo se hunde, o sea, todo se hunde. Tienes que usar un tornillo mucho más grande, tienes que usar un injerto y si vas a usar 2, casi siempre usamos 2 tallas más, no usamos una talla de más.
sea, el manejo del paciente osteoporótico y también junto con el túnel femoral, no vas a dejar tanto espacio libre como 10 milímetros arriba, sino o sea, no los 5, sino un poco más de 5, para evitar que se te rompa la cortical o se te colapse la metáfisis. ¿Cuánto tiempo tenía este paciente de haberse operado, Edu? 2 años, 2019, 2021, 18 meses más o menos. Eduardo, en este contexto, ¿han intentado utilizar doble fijación tibial? Pacientes osteoporóticos, por cierto. ¿Doble fijación tibial con 2 tornillos de interferencia, José, o con un poste, o cómo? Bueno, con un tornillo de interferencia y sí, utilizando o un poste o una grapa. Dices tú. Sí, combinar. Bueno, en ciertas cirugías hemos usado hasta 2 tornillos, pero no estamos usando ahorita poste. De verdad que no. Tengo mucho tiempo que no usamos un poste. Bueno, justo a propósito del comentario de José, a quien aprovecho de saludar, hace 2 semanas en un taller que tuvimos en Neurociencia, hablamos del poste tibial y ellos dicen, José, que ya no lo están trayendo. Yo no sé si otras casas comerciales están trayendo poste tibial, pero ya ellos no lo están trayendo. A lo que nosotros recurrimos cuando fijamos el injerto con el tornillo de interferencia de mayor diámetro que tenemos y de todas maneras no nos sentimos seguros, nos parece que todavía está insuficiente, es un segundo tornillo al lado de menor diámetro, pero es un recurso dependiendo de lo seguro que uno se sienta con la fijación tibial. Y bueno, Joséito, lo que estamos también haciendo es cuando tú fijas el tornillo, metes la cámara, cuando vas a probar, ya pusimos el tornillo, metes la cámara dentro de la articulación, o sea, la cámara, ves la óptica y comienzas a ver ligamento. Y entonces nosotros con una mano fijamos la tibia y con la otra mano jalamos el ligamento. ¿Ok? ¿Para qué? Bajo visión directa vemos si el ligamento hace un pistonaje o un micromovimiento dentro del túnel. Entonces ahí volvemos atrás. Si se está moviendo, sacamos nuevamente el tornillo, buscamos un segundo tornillo o buscamos un tornillo más grande. Eso es un truco pues, que uno hace cuando ya está fijo el ligamento. Excelente, comprendo Sí, bastante. No sé si Lo hice la pregunta porque... Sí, te entendí. Hice la pregunta porque casualmente no hace mucho vi una publicación de un colega en el extranjero que había utilizado la combinación de el tornillo de interferencia con una grapa, ¿no? Entonces por eso hacía la pregunta. Sin embargo, yo recuerdo que en la unidad utilizábamos, cuando no había una fijación, colocar 2 tornillos para... Fíjense una cosa, Edu y doctor Corrido y Luis, fíjense que hay un trabajo que muestra que en las primeras 48 horas ocurre un aflojamiento o una pérdida de la tensión en el túnel tibial, en el túnel femoral no, ¿no? O sea, en el túnel tibial es donde se comienza a aflojar ese injerto, y que en todos los injertos, o sea, perdón, en todas las cirugías, queden bien o queden mal, ocurre un aflojamiento en las primeras 48 horas en la tibia, y pareciera ser que la tibia es lo que se ha mantenido más estándar después de la utilización de los tornillos de interferencia, ¿sí? Cuando se dejaron los postes, las grapas, el tornillo de interferencia parecía suplir eso y no se ha avanzado más allá, no se ha hecho una fijación más rígida, más estable en la tibia, sino nos quedamos con eso. Y los trabajos muestran que siempre, así que bien rígido, siempre existe un afloramiento. Sí, bueno, a propósito de lo que tú dices, justamente hoy estábamos viendo un modelo que yo me traje del último taller que hicimos en Connet allá en Tampa, que nos invitó la gente de Pienca. Hicimos un dry lab con un sistema que ellos tienen, que estaban iniciando, lo están promocionando,
en donde la fijación tibial se hace también, Manuel, con una, lástima que no tengo una foto aquí, se las podríamos mostrar luego. Eduardo lo estuvo analizando hoy, con un sistema que viene simulando un endoboton, pero tibial. Y queda absolutamente firme, ahí no hay posibilidad de que se vaya a mover el injerto en el punto de interferencia entre el hueso y el tornillo. Pero sí lo que le quiero decir con esto es que sí se está investigando y digamos, tratando de proponer otras alternativas para la fijación tibial. Claro, lo que pasa es que eso aquí en la provincia llegan años después, pero bueno, sí. No, bueno, yo creo que bueno, es una técnica bibotón, Manuelito. Yo creo que eso va a llegar pronto porque casi todos los van para All Inside. Esto All Inside. Ok. O sea, va a ser igual que el botón de arriba, pero el botón de abajo es bueno, el de R3 es como un pull-out, pero es el mismo sistema de que tiene Acufex del mismo principio de los dos All Inside. O sea, un bitúnel tibial y un monotúnel femoral, bitúnel femoral, y después abajo como que lo atestas en la cortical. Yo creo que eso no va a tardar mucho, y además ahorita hay mucha competencia entre las casas comerciales aquí en Venezuela. Yo creo que eso sí va a llegar. Sí, una última pregunta. ¿Cuál es el plan para el segundo tiempo de esta paciente? ¿Qué tornillo van a usar? ¿Al injerto de? Al injerto para cruzado anterior y al injerto para plastia anterolateral. Ok. ¿Tornillos de titanio? ¿Suspensión? No. Endoboton y tornillos de ácido polilácteo para tornillos estos de Cosme para plastia anterolateral. Ok.